Septiembre es el mes de la lucha del síndrome de ovario poliquístico y el día de hoy quiero hablarles de los tipos de síndrome de ovario poliquístico que nos van a ayudar a tener un mejor diagnóstico. Es importante que sepamos que esta clasificación no es de medicina convencional. La medicina convencional suele clasificarlo más en subtipos, que ahorita les voy a hablar de ello, pero conocer esta clasificación de tipos de síndrome de ovario poliquístico nos va a ayudar mucho a tratarlo de una forma natural desde la raíz y sobre todo conociendo nuestros síntomas y haciendo que tengamos un tratamiento mucho más integral. Por si no me conoces, yo soy médico, mi nombre es Mariana y me dedico a trabajar los padecimientos hormonales desde un aspecto médico, pero también de estilo de vida, alimentación, ejercicio, síntomas, conocimiento de tu ovulación, que tengas una buena calidad del sueño y que aprendas a regular tus niveles de cortisol. Si tú no sabes qué es el síndrome de ovario poliquístico o te gustaría conocer el tratamiento de una forma más general, justo la semana anterior hice un video hablando de ello, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los tipos de síndrome de ovario poliquístico que de forma funcional se van a clasificar en 4, que es síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina, inflamatorio, adrenal y postpíldora. En cuanto a la medicina convencional, se van a clasificar en 4 fenotipos A, B, C y D. Tipo A se va a clasificar por una falta en la ovulación, por un hiperandrogenismo subclínico o bioquímico, que quiere decir que hay síntomas y signos como caída de cabello, vello facial, acné, y también va a haber un ultrasonido positivo. En el fenotipo tipo B va a haber una falta de ovulación también y vamos a encontrar signos de hiperandrogenismo tanto clínicos o bioquímicos, es decir, por medio de estudios de laboratorio. En el fenotipo tipo C no va a haber una falta en la ovulación, pero sí va a haber síntomas y signos de hiperandrogenismo tanto clínicos o bioquímicos y el ultrasonido va a ser positivo. En el fenotipo tipo D no va a haber una ovulación, pero sí va a haber un ultrasonido positivo y aquí no se van a encontrar signos o síntomas de hiperandrogenismo. Pero el día de hoy yo quiero hablarles de una clasificación mucho más integral que la vamos a dividir, como les mencionaba, en 4 puntos: resistencia a la insulina, el cual es más frecuente, después el síndrome de ovario poliquístico tipo inflamatorio, el adrenal y el postpíldora, este último siendo el único revertible. El primero es el síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina, el cual se va a presentar hasta en un 80% de las mujeres que viven con síndrome de ovario poliquístico, que como les dije en el video anterior, siempre va a haber una causa. Y en este caso, la causa que va a ocasionar todo el desequilibrio es la resistencia a la insulina. Cuando la glucosa se eleva, nuestro páncreas tiene que producir más insulina para poder procesar toda esa energía que consumimos. Y va a pasar algo en el ovario. Al haber un exceso de insulina, en el ovario se van a producir hormonas llamadas andrógenos que van a impedir una ovulación. Y entonces aquí podríamos encontrar algunos signos y síntomas como mucho cansancio, acantosis, que es una coloración oscura en la zona de cuello, axila, codos, nudillos, muchos antojos de comer cosas dulces, fatiga, sobre todo después de comer. También podemos encontrar aumento de peso o dificultad para perderlo, retención de líquidos, cambios en el estado de ánimo, menstruaciones irregulares, y cuando la menstruación llega a venir puede ser muy abundante o dolorosa. Aquí es súper importante que justo todas las estrategias estén enfocadas en revertir esa resistencia a la insulina, que aquí tenemos la gran fortuna de que la resistencia a la insulina, que es la que provoca todo el descontrol, se cure, y entonces si curamos esa resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico, que si bien no se cura, va a estar en un mucho mejor control, revirtiendo así todos estos síntomas que hablábamos al principio. También algo importante es cuando hay una resistencia a la insulina importante, no hay una ovulación, y esto dificulta el embarazo en mujeres que buscan un embarazo. Si reviertes esa resistencia a la insulina y cuidas tus niveles de glucosa y de insulina, vas a tener un embarazo sano y con niveles controlados de glucosa, lo que va a poder evitar una diabetes gestacional. En cuanto al tratamiento, la alimentación debe estar enfocada no en hacer una dieta, porque eso genera más alteración, más cortisol, cambios en tu estilo de vida, inflamación, y eso evita que tengas un buen apego al tratamiento y que formes hábitos.
pero sí tienes que tener algunas consideraciones en cuanto a la alimentación, como preferir alimentos que tengan un bajo índice glucémico, en su mayoría, en un 80%. El otro 20% pues podemos comer aquellas cosas que nos gustan, porque nos va a ayudar a que tengamos un estilo de vida que se adapte a nosotros. También podemos incluir algunas otras estrategias como el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es muy bueno porque nos va a ayudar a absorber de una manera mucho más eficiente la glucosa y la insulina, generando así más absorción de la glucosa, más estabilidad en los niveles de glucosa, más saciedad, menos cansancio y menos antojos de comer cosas dulces. Entonces tenemos que tener todas estas estrategias que nos ayuden a que nuestra alimentación revierta esa resistencia a la insulina. También otra herramienta importante sería cuidar los horarios de la alimentación y preferir un ayuno de 12 a 14 horas, que les voy a hacer un video mucho más detallado del ayuno en padecimientos hormonales, pero esta es una muy buena opción si tu tipo de síndrome de ovario poliquístico es por resistencia a la insulina. El ejercicio va a ser fundamental en este tipo de síndrome de ovario poliquístico. Necesitas moverte para que ese exceso de glucosa que consumes y esa dificultad de la insulina de absorberla de una manera eficiente se regule. Aquí necesitas tener movimiento a lo largo de tu día. No solamente hacer por cierto tiempo ejercicio, sino tratar de al día hacer estiramientos, caminatas después de comer, lo cual son súper recomendables. 5-10 minutos es más que suficiente. Y ejercicios que te recomiendo son ejercicios de fuerza, mucho más que cardio, porque cuando el músculo crece va a captar de una forma mucho más eficiente la glucosa y por lo tanto va a facilitar a la insulina absorber esa glucosa y provocar que de una vez por todas tu ovario produzca una ovulación, tengas un ciclo regular y todos los síntomas que hablamos al principio se reviertan. Otro punto también muy importante, pero que no hago tanto énfasis porque aquí la causa principal es la resistencia a la insulina, es tener en control los niveles de estrés. Muchas veces el exceso de glucosa no viene solamente de la alimentación, sino de que nuestro cuerpo está en constante estado de alerta. Esto genera que nuestro hígado mande más azúcar a la sangre y favorezca la resistencia a la insulina. Entonces, incluir alguna técnica que nos ayude a reducir los niveles de estrés, tener una buena calidad de sueño, hacer alguna meditación o activar al nervio vago nos va a ayudar mucho a reducir el cortisol y por lo tanto a reducir también los niveles de glucosa en caso de que sea uno de los factores que le estén agravando. En cuanto a suplementación, yo recomiendo mucho el mioinositol, porque el mioinositol nos ayuda a absorber de una forma mucho más eficiente la glucosa y también a mejorar la calidad de los óvulos, disminuyendo también los antojos, creando más saciedad y dándonos mucho más energía para poder movernos a lo largo del día. También te puedo recomendar mucho el té de canela. La canela tiene la facilidad de disminuir los niveles de glucosa. Entonces recuerda, todas las estrategias que ayuden a disminuir los niveles de glucosa van a ser muy benéficas. Otro punto importante es la metformina. En gran parte de los casos se requiere un tratamiento con metformina o algún otro fármaco que te ayude a disminuir los niveles de glucosa. Y esto tiene que ser siempre acompañado de cambios en tu estilo de vida. Si tú lo acompañas de cambios en estilo de vida, vas a revertir esa resistencia a la insulina y vas a evitar tener que tomar por un periodo muy prolongado la metformina, porque tu estilo de vida te está ayudando a controlar esos niveles de glucosa y de insulina. Pero recuerda, eso tiene que ser supervisado por tu médico o médica de confianza. Tipo de síndrome de ovario poliquístico inflamatorio. Aquí van a haber varios factores. Es muy frecuente que mujeres que viven con síndrome de ovario poliquístico también se acompañe de un hipotiroidismo, provocando así más inflamación. Otro factor que lo puede desencadenar es la exposición a toxinas ambientales, como en todos los productos plásticos, fragancias, productos de higiene personal, o también por una alteración en la microbiota. La microbiota es súper importante mejorarla si quieres mejorar tu salud hormonal, porque ahí se van a llevar a cabo varias funciones como reducir la inflamación, tener una buena absorción en cuanto a los nutrientes que tu célula necesita. También te va a ayudar a que tu tiroides funcione bien, a que tu sistema inmune funcione de una manera eficiente y a que tu salud mental también esté en equilibrio, porque en el intestino se va a producir gran parte de la serotonina. Entonces es súper importante
Reducir esa inflamación. Para reducir esa inflamación necesitamos varias cosas. En cuanto a la alimentación, tener la alimentación antiinflamatoria. Alimentos inflamatorios van a ser todos aquellos con grandes cantidades de azúcar, productos industrializados con muchos conservadores y colorantes. Entonces trata de que tu alimentación sea lo más natural posible. Aquí me gusta mucho incluir la regla de los 5 a mis pacientes. Trata de a la semana incluir 5 vegetales, 5 granos, 5 frutas, 5 proteínas para que tu microbiota tenga variedad y pueda funcionar de una manera adecuada. En cuanto a la suplementación, depende mucho de los síntomas que estés presentando. Así que síntomas que puedes estar presentando en este tipo de síndrome de ovario poliquístico es mucha inflamación intestinal, alergias, ronchitas en la piel, intolerancias alimenticias, periodos de diarrea, estreñimiento, también mucha fatiga, cambios en tu estado de ánimo. Acné también puede venir por un tipo de síndrome de ovario poliquístico inflamatorio. Aquí algunos suplementos que te puedo recomendar es el omega 3, que es un poderoso antiinflamatorio, y evaluar si tu intestino necesita consumir probióticos. Algún otro tipo de suplementos puede ser N-acetilcisteína o glutatión, antioxidantes que nos ayudan a disminuir la inflamación. Una estrategia importante sería evitar en su mayoría estar en contacto con toxinas ambientales, disminuir el consumo de plásticos y cambiarlos por productos de vidrio, cuidar que los productos de higiene personal sean de buena calidad y no estar tanto en contacto con estas toxinas. Y súper importante también tener estrategias que nos ayuden a reducir los niveles de cortisol, porque cuando hay mucho cortisol hay más inflamación. Y en realidad tener una vida antiinflamatoria. Exponerte a la luz solar, estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio para la inflamación y en caso de que haya alguna alteración en la tiroides, pues corregirla. El tercer tipo de síndrome de ovario poliquístico es el tipo de síndrome de ovario poliquístico adrenal. Arribita de nuestros riñones tenemos las glándulas suprarrenales que se van a encargar, entre otras cosas, de producir cortisol y también hormonas que nos van a ayudar al ciclo menstrual y al ciclo en general de la mujer. El problema aquí es que cuando se producen de forma exagerada niveles de cortisol, esto también va a favorecer la producción de andrógenos, generando así ciclos anovulatorios y algunos otros signos y síntomas que podemos encontrar, como caída de cabello, fatiga, cambios en nuestro estado de ánimo, retención de líquidos, también alteraciones digestivas, insomnio, de ansiedad, depresión, estar siempre alerta. Y este tipo de síndrome de ovario poliquístico, el mayor objetivo es tener estrategias que nos ayuden a reducir los niveles de cortisol. Entonces aquí suplementos como los adaptógenos que nos ayuden a modular la forma en la que nuestro cuerpo reacciona a ese estrés. Pero nuevamente, el 90% es lo que hagamos en nuestro día a día. Entonces, tener estrategias que nos ayuden a reducir los niveles de cortisol, como la meditación, el ejercicio, pero que justo no vaya a ser un ejercicio que te estrese. Porque es bien común, yo lo veo un montón en consulta, que mis pacientes que generalmente tienen este síndrome de ovario poliquístico son más ansiosas, multitask, le gustan hacer las cosas rápido y generalmente lo que justo necesitan es bajarla la intensidad, hacer ejercicio menos intenso, fluir mucho más, soltar las cosas, acudir a terapia. Y en cuanto al ejercicio, ejercicios que sean mucho más lentos, que nos ayuden a regular estos niveles de cortisol. Pilates, yoga, caminar en la naturaleza, baile, algo que no genere tanta intensidad que nos eleve nuestros niveles de cortisol. Súper importante tener una rutina de sueño. Igual aquí en mi canal te tengo un montón de información acerca de eso. Ya te hablé del sueño, así que puedes ver ese video para que aprendas cómo mejorar tu calidad de sueño. Exponerte a la luz del sol, una alimentación también antiinflamatoria y algunos alimentos que podemos utilizar para reducir así los niveles de cortisol. Y el último tipo de síndrome de ovario poliquístico, que es el único que se puede revertir, es el síndrome de ovario poliquístico post-píldora. Y es que es bastante frecuente que las niñas, cuando acuden por primera vez a valoración, tengan irregularidad en la menstruación.
Esto es completamente normal porque apenas su sistema está madurando y es normal que haya esta irregularidad, pero en muchos de los casos el tratamiento que se le da es pastillas anticonceptivas y entonces ahí tiene años y años de una larga exposición a las pastillas anticonceptivas. Como te he platicado, lo que hacen las pastillas anticonceptivas es hacerle saber a tu cerebro, que le haga saber a tus ovarios que no necesita ya trabajar, no necesita producir estrógeno, progesterona, ni hacer que tengas una ovulación, porque hay algo que ya está trabajando por ti, algo externo, que son estas hormonas que podemos encontrar en las pastillas anticonceptivas. Y si estuvimos en una larga exposición, como años, como gran porcentaje de mis pacientes, este cerebro y estos ovarios ya no saben cómo funcionar cuando hemos dejado las pastillas anticonceptivas, que es súper importante que justo encontremos la causa que está provocando esta irregularidad. Quizás solo necesitaba madurar tu sistema, o quizá necesitabas tratar una resistencia a la insulina, o había problemas en la tiroides, o había alguna preocupación excesiva, algún cambio de casa, de trabajo, de escuela que generó los niveles de cortisol, y entonces en lugar de tratar todas estas causas se dieron pastillas anticonceptivas. Entonces tu cerebro tiene que volver a encontrar la forma de comunicarse con sus ovarios para que pueda producir una ovulación y un ciclo regular. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos tener estrategias que nos ayuden sobre todo a la salud hepática. Nuestro hígado es quien se encarga de metabolizar las hormonas. Y generalmente estamos estresando a nuestro hígado con toxinas ambientales, con mucho estrés, con la alimentación. Entonces aquí podemos incluir algunos suplementos como el cardo mariano, que nos ayuda a mejorar la salud hepática. También cuidar mucho nuestra microbiota porque puede verse afectada con el consumo excesivo de pastillas anticonceptivas. Y regular todas aquellas deficiencias provocadas por ellas, como de vitamina D, ácido fólico, magnesio, evaluar de forma general cuáles son las deficiencias que se están encontrando. También muy importante tener un estilo de vida saludable, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio y tener estrategias que te ayuden a reducir los niveles de estrés van a ser de mucha ayuda para que tu cerebro vuelva a conectar con tus ovarios y vuelvas a tener un ciclo sano y regular. Así que ya sabes, siempre hay una causa que está desencadenando el síndrome de ovario poliquístico y es súper importante conocerla para poder tener un mucho mejor tratamiento. Entonces espero que te haya gustado, pero sobre todo servido este video. Espero que nos veamos muy pronto con un próximo video. Déjame aquí en los comentarios cuál es el tipo de síndrome de ovario poliquístico. Si es que has podido llegar a poder intuir con tus síntomas cuál podrías presentar. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si quieres aprender más sobre salud hormonal, sobre cómo poder tratar tus hormonas desde una forma mucho más natural y desde la raíz, te dejo mis redes sociales donde subo un montón de consejos y de información. Y nos estamos viendo en la próxima semana en un próximo video.